Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos al maestro Eduardo Guerrero, experto en seguridad, consultor, asesor, editorialista, investigador en materia de seguridad pública, seguridad nacional. Querido Eduardo, un gusto recibirte como siempre en La Silla Roja. Bienvenido. El gusto es mío, Leonardo. Muchísimas gracias. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Víctor, buenas noches. Eduardo, bienvenido. Víctor Piz, muy buenas noches. Gracias, Leonardo, Enrique, Eduardo, bienvenido. Lalo, gracias de verdad por este espacio. ¿Qué días, qué semanas, qué meses hemos vivido en este 2021? Evidentemente me refiero a temas de seguridad pública. Llevaba más o menos una cuenta de enfrentamientos, asesinatos, ejecuciones múltiples en diferentes estados de la República desde el inicio del año, pero pues ya se multiplican, Lalo, y he perdido la cuenta, pero tengo registrados eventos en Chiapas, en San Luis Potosí, en Guerrero, en Zacatecas, en Guanajuato, en Tamaulipas, en Tabasco, en Jalisco. En fin, yo creo que en la mitad del territorio nacional hemos registrado incidentes de violencia, de sangre. Quiero suponer, y ese es a lo mejor el punto de partida del que pudiéramos arrancar e iniciar esta discusión, que todos relacionados con el crimen organizado. Es decir, de aquel dislate del presidente el día 7 de junio, al día siguiente de las elecciones, cuando les dijo, se portaron bien y felicitó a los criminales, algo que me parece no tiene precedentes en ningún país del mundo, pues todo parece indicar a poco más de un mes de esa jornada, o cerca de cumplir un mes, que pues no se han portado bien porque pues hay ejecuciones y enfrentamientos en muchos sitios. Tu balance y tu panorama de esto, y además quiero suponer que no podemos meter todos en la misma bolsa porque obedecen, dependiendo de la región, a diferentes organizaciones y fenómenos. Eduardo, por favor. Exactamente, es un fenómeno diferenciado regional donde es difícil hacer generalizaciones, Leonardo, pero efectivamente hemos tenido unas últimas semanas muy convulsionadas por la violencia. Es una geografía pues que abarca prácticamente todo el país, en el norte, en el sur, efectivamente son eventos muy escandalosos. El de Reynosa hace algunos días, entre grupos del crimen que se estaban peleando una plaza estratégica, todos originarios del cártel del Golfo, que ahora están encontrados unos con otros y aliados con distintos cárteles, ¿no? Los Metros, por ejemplo, que fue quien participó en este enfrentamiento, está con Cártel Jalisco Nueva Generación. Los Ciclones y los Escorpiones, que eran el otro bando, tratan de ser independientes, es decir, no están vinculados ni con Jalisco ni con Sinaloa. En fin, seguramente este mes se van a aumentar las cifras de homicidio en el país, que venía bastante estable, hay que decirlo. No, desde que empezó este gobierno se han mantenido las cifras de homicidio a niveles muy altos, no han ni bajado ni subido mucho. Estamos básicamente en el mismo nivel de homicidios que nos dejó Peña Nieto el último año, que fue un año terrible en donde la violencia aumentó casi en un 20%, ¿no? Pero efectivamente, como tú bien señalas, sí hay una política muy distinta frente a las organizaciones criminales, ya no de confrontación directa, como en su momento lo hicieron Felipe Calderón y Peña Nieto, sino que ahora
hay una línea directa al Ejército, a la Armada, a la Guardia Nacional, de que no se confronten, de que traten de evitar lo más que se pueda confrontaciones con grupos criminales. Hemos registrado nosotros el repliegue de las Fuerzas Armadas en varias zonas y eso ha propiciado que se generen vacíos de autoridad que rápidamente son ocupados por los grupos criminales. Entonces ahora, en lugar de ver enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas o la policía y el crimen organizado, estamos viendo multiplicidad de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado donde no hay una participación de la autoridad. Esto es un error porque el fenómeno de la violencia tiene un carácter epidémico, como una epidemia sanitaria, una epidemia biológica. Es decir, si no se interviene y se contiene oportunamente, tiende a aumentar exponencialmente y a expandirse territorialmente, ¿no? Entonces, es muy riesgoso el panorama si no hay una intervención de la autoridad pronta, tanto federal como de las autoridades estatales. Esto puede llevarnos a una ola de violencia de grandes proporciones. A ver, Lalo, creo que tocas una de las fibras más sensibles, más delicadas, que es este tema de la estrategia gubernamental en torno a la no confrontación, el no combate, la no contención, como han señalado algunos, pues esta política como de brazos caídos, que hagan y que deshagan. Y tú llevas estudiando este fenómeno pues 25, 30 años, lo conoces en detalle, sabes el comportamiento de los crímenes, sabes el comportamiento de los grupos, sabes qué pasa cuando las fuerzas de seguridad contienen y tratan de reducir. Has estudiado esto de los efectos cucaracha, cuando hay un ataque frontal en una zona, en una región, en fin, etcétera. No me quiero extender mucho, pero a tu juicio, con todo este conocimiento y experiencia, ¿esta política de no confrontación ha dado resultado, Eduardo? No, definitivamente es una política condenada al fracaso que revela pues una gran ingenuidad de cómo combatir a estos grupos y cómo reducir la violencia, ¿no? De hecho, de lo que se trata aquí, más que de tratar de suprimir al crimen organizado, se trata de domesticarlo, de ponerle límites. Y ahí tenemos pues muchas experiencias en varios países de América Latina, Colombia sobre todo, algunas cosas que se han hecho en Brasil, tenemos varios experimentos interesantes en Centroamérica, sobre todo en El Salvador con las pandillas, y tenemos obviamente pues todo lo que hicieron en Estados Unidos, en ciudades como Chicago, como Los Ángeles, Nueva York, que durante los 90s del siglo pasado experimentaron también mucha violencia criminal, varia vinculada con crimen organizado, en Los Ángeles sobre todo con pandillas, y tenemos, digamos, enseñanzas también europeas, sobre todo en Italia y Rusia, donde también se ha podido contener la acción del crimen y la violencia. Y esa literatura que ya está, digamos, procesada en la academia y que ya es del alcance público, pues nos da varias lecciones sobre cómo debemos enfrentar a estos grupos. Claro que los grupos mexicanos tienen algunas características particulares, sobre todo son grupos muy prósperos, son tremendamente ricos y eso les permite pues tener acceso a armas de última generación, equiparse de tecnología diversa, comunicaciones, y eso los hace muy potentes. El crimen organizado mexicano es excepcionalmente potente y capaz, digamos. Y además es un crimen organizado muy numeroso. Tenemos en México cientos de grupos criminales, aunque son dos grandes organizaciones de presencia nacional las que están peleando. Pues ya les diría que no cada región ni cada estado, ya el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco están peleando cada municipio, están absorbiendo células, se están aliando o se están volviendo socias de otras para tratar de
desplazar a la otra gran organización del municipio y ganar presencia para emprender nuevos negocios, para robar combustible, para entrar al tráfico, la trata de personas, obviamente para narcomenudeo, o a veces son plazas estratégicas para el paso, para el transporte de mercancías ilícitas. Obviamente les interesan mucho las costas, sobre todo la costa del Pacífico, porque la del Golfo está muy vigilada por Estados Unidos desde hace ya varios años. Y por la costa del Pacífico, pues llegan muchas embarcaciones con precursores químicos, con droga, que se vende en muchos centros turísticos que también están sufriendo los estragos de la violencia. Y bueno, pues sí sería como... yo pensé que cuando armaron la Guardia Nacional, y creo que lo comentamos en su momento, pues iba a ser un cuerpo especializado justamente para combatir a este crimen organizado tan sofisticado y tan próspero. Pero tuve una sorpresa cuando vi que la Guardia, en primer lugar, no se estaba consolidando con la velocidad con la que ellos habían anticipado, y además resultó ser una guardia que, como pusieron cuerpos de diversa naturaleza adentro de ella, pues tiene muchos conflictos intestinos que también han impedido su consolidación, y con eso pues su eficiencia en campo no es la que esperaríamos, y además no están concentrados en la lucha contra el crimen organizado de gran escala, sino contra pequeñas células y con temas de seguridad pública. Están enfocados, por ejemplo, a combatir el robo de vehículos, o en algunos casos los he visto hasta revisando las mochilas de los jóvenes en el metro, cosas que no hacen sentido para un cuerpo de este tipo, ¿no? Entonces, pensar que simplemente el crimen organizado bajaría las armas y bajaría los niveles de violencia porque el gobierno tuvo la iniciativa también de replegarse y de no confrontarlos, pues es, digamos, una fantasía, ¿no? Entonces, sí necesitamos un golpe de timón. Quizás lo que ha pasado en las últimas semanas le sirva de alerta al gobierno para empezar a hacer ajustes importantes a la estrategia. De otro modo, es muy probable que veamos un aumento importante de la violencia en las siguientes semanas y meses, porque ante estos eventos, sobre todo de violencia colectiva, masacres, sí hay un efecto expansivo, ¿no?, que tiene que ser frenado de inmediato. Si se tarda el gobierno, si la reacción es tardía, pues lo va a lamentar mucho, porque va a salir muy caro en términos de vidas humanas, y también al gobierno, porque va a tener que multiplicar de alguna manera su fuerza para contener a grupos que se están expandiendo aceleradamente, ¿no? Bueno, tú utilizaste la palabra, pero yo la retomo y la comparto. Ingenuo, me parece, una actitud ingenua, que pensar que porque no se les combate ellos pues se iban a comportar de distinta forma. Ya te pediré un poco más adelante que nos compartas algunas de esas lecciones internacionales que pudieran ser aplicadas a México, porque muchos mexicanos tenemos esta sensación terrible de que ya no hay nada que hacer. Es decir, invaden espacios, territorios, plazas, municipios, comercios, actividades industriales, y no queda más que ceder, porque pues si no la vida está en riesgo. Enrique, por favor. Eduardo, uno de los hechos que en las últimas semanas llamó más la atención fue la masacre o las masacres de Reynosa. Pareciera que esta modalidad de comportamiento, que es disparar a la población civil, pareciera que aleatoriamente, casi conforme se iban encontrando con personas o instalaciones, es algo que no se había visto. Y de acuerdo al testimonio de una persona que fue detenida, pues el propósito era, entre comillas, calentar la plaza. Es algo que pareciera nuevo. Esto marca una diferencia
en la forma en que chocan los grupos criminales o es algo que tal vez sin la difusión que tuvo el caso de Reynosa ya había sucedido en otros lugares? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, mira, sí es algo que ya habíamos visto, Enrique, pero lo habíamos visto durante el sexenio de Calderón. Sobre todo recuerdo muy bien varios eventos de este tipo de violencia indiscriminada en Jalisco, cuando estaban peleando los Zetas en aquel entonces y el cártel de Milenio y el cártel de Sinaloa, que en ese momento tenía como brazo armado a Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco era parte del cártel de Sinaloa, después se escindieron. Pero recuerdo muy bien eventos en Guadalajara, de hecho en la zona metropolitana de Guadalajara, donde de manera indiscriminada mataron a varias personas y de hecho colocaron los cadáveres en una glorieta, en fin. Y eso tiene que ver efectivamente con temas de calentar la plaza, que lo que quiere decir es justamente armar un escándalo mediático con la violencia para atraer sobre todo a las fuerzas del orden al lugar, multiplicar la vigilancia de esa zona y con eso obstaculizar el trabajo de las células criminales enemigas, ¿no? También la violencia indiscriminada tiene un papel importante para construir reputación criminal de alta violencia. Cuando una nueva célula se muda, digamos, a un barrio y quiere que le paguen extorsión, ¿no? El famoso cobro de piso, la primera tarea que debe hacer Enrique es, pues, literalmente matar a mucha gente de manera indiscriminada, colocar mantas o cartulinas al lado de los cadáveres diciendo que ahora están ahí, pues digamos, la célula de los mazatlecos y que a partir de ese momento los mazatlecos van a proteger a la gente de ladrones o de distintos tipos de delincuentes para que varias semanas después y después de varios eventos de este tipo ellos puedan presentarse a varios establecimientos a pie de calle a pedir este cobro y haya una entrega inmediata del pago. Por el miedo, digamos, ya la gente sabe quiénes son los mazatlecos por todo lo que han escuchado en los medios con las masacres previas, los ataques, y van a estar dispuestos a pagar la extorsión. Entonces es una estrategia también para extraer, digamos, de manera más eficiente los cobros de extorsión, ¿no? Y construir esta reputación criminal de alta violencia. En este caso particular de Reynosa, parece que tiene que ver justamente con el tema de atraer fuerza policial o de la guardia para desplazar al otro grupo, digamos, que le echen a perder el negocio al otro grupo, lo debiliten o hagan arrestos importantes y ellos ya después de esa labor de las fuerzas del orden poder mudarse al lugar ya limpio después de los operativos de la Guardia, del Ejército o de la Armada, ¿no? En el caso muy particular ahorita de Tamaulipas hay una crisis política derivada de la confrontación entre el gobierno federal y estatal, en donde hay una gran incertidumbre sobre la permanencia del gobernador en las siguientes semanas. Y también está el ingrediente, por esta razón, de que los criminales saben que a nivel estatal pues va a haber poca acción de investigación o de disuasión después de estos eventos, justamente porque están de salida, digamos, o están desconcentrados, están distraídos en el tema político. Entonces, eso lo huelen muy bien los grupos criminales y aprovechan la coyuntura para lanzar estos ataques, ¿no? El gobierno federal, pues, ha tenido que intervenir rápidamente en coordinación también con fuerzas estatales, arrestaron a un buen número de los participantes, de los agresores en estas masacres y un poco para mostrar, digamos, que sí tienen capacidad de arresto y de sancionar a las personas que participen en estos eventos y con ellos tratar de evitar mayores confrontaciones o ataques, ¿no? Está por verse que esto suceda. La verdad es que Reynosa se ha convertido en un problema crónico para la entidad.
es el gran dolor de cabeza del gobernador actual, García Cabeza de Vaca, que ha logrado pacificar al estado de manera muy exitosa, sobre todo al sur, en Victoria, en Tampico. No tiene nada que ver ahorita el estado como lo encontró García Cabeza de Vaca. De hecho, en una columna del Financiero apunté que los niveles de percepción de inseguridad actualmente en Tampico están por debajo de los niveles de Mérida, es decir, la gente percibe a Tampico más segura que Mérida, eso realmente es asombroso. Y en el norte, pues sí ha habido muy buen trabajo de pacificación en lugares como Nuevo Laredo, Matamoros, Miguel Alemán, pero Reynosa siempre ha sido, digamos, el frijolito negro en el arroz que no logran ellos controlar o domesticar, ¿no? Es muy complejo ese municipio y ha habido un problema crónico de violencia durante los últimos años. Sí, lo que pasó recientemente es extraordinario por el número de víctimas y por el carácter, como tú bien decías, Enrique, indiscriminado de la violencia, ¿no? Víctor, por favor. A propósito de esta frase del presidente que recordaba Leonardo, Eduardo, se portaron bien, sí, se portaron bien el 6 de junio, pero la pregunta es, ¿operó electoralmente el crimen organizado? ¿Dónde fue más evidente? ¿Sinaloa, Michoacán? Esta semana, por cierto, tuvimos esta imagen del gobernador Silvano Aureoles sentado en un banquito allá afuera de Palacio Nacional 4 horas esperando que lo recibiera el presidente López Obrador, porque, bueno, supuestamente él llevaba pruebas del supuesto involucramiento del crimen organizado en la elección de Michoacán. Y la pregunta también es, ¿cómo hacer frente a este fenómeno? Bueno, mira, sí hay evidencia anecdótica que fue bien apuntada en medios locales sobre la operación de los Chapitos en Sinaloa. También tenemos algo de evidencia sobre este mismo fenómeno en algunos municipios de Sonora. En el caso de Michoacán, bueno, ahí no es ninguna novedad, ¿no? Ahí el crimen organizado está metido hasta en la cocina de la política. Ellos, desde hace muchos años, cuando todavía existía la familia michoacana, era el único cártel que tenía como un objetivo doctrinario gobernar el Estado. O sea, las organizaciones michoacanas se distinguen de las del resto del país porque está hasta por escrito en sus manuales de operación y de gestión social que la familia es un protector de Michoacán y aspira a gobernar Michoacán, y ellos de entre sus filas reclutaban candidatos a puestos de elección popular para alcaldías y para diputaciones locales, ¿no? Godoy, un personaje añejo, familiar de quien fue secretario de gobierno con Lázaro Cárdenas Batel y que fue diputado local, pues fue muy evidente en su momento que tenía ligas con la familia michoacana y, en fin, todo el problema que tuvo Fausto Vallejo también en su momento, el hijo de Fausto, su secretario de gobierno que fue encarcelado por sus relaciones con los caballeros templarios. En fin, sí, ese es un estado donde está metido hasta la médula el crimen organizado en la política, ¿no? Ahora, probar eso no va a ser sencillo para el exgobernador, y lo que vimos hace unos días pues fue más un show político para tratar de dar cierta imagen, digamos, de convicción contra el crimen, y también de tratar de desgastar la imagen presidencial y del gobierno actual, pero pues no tiene mucho de fondo, digamos, toda esta actuación todo este performance, ¿no? que armó el gobernador. Ahora, de que está metido el crimen organizado en la política de Michoacán, sí, ¿no? Pero creo que aquí ha sido poco serio el gobernador en armar realmente con un buen equipo de abogados pues un expediente con pruebas sólidas
y presentar en su momento la denuncia. No creo que lo haga, sinceramente. Eduardo, debemos hacer una pausa, pero déjame puntualizar aquí, después de escuchar lo que estás diciendo, es decir, tú llegarías a la conclusión, ante esta pregunta de Víctor, de que hubo clara, abierta, franca, con variaciones de nivel o de intensidad, participación del narco en las elecciones del pasado 6 de junio en distintas entidades. ¿No tienes la menor duda de eso? Sí, claro. Y no diría narco, yo lo que diría es crimen organizado, porque hay, por ejemplo, el crimen organizado de Guanajuato, pues es más un crimen organizado que se creó alrededor del negocio de robo de combustible y ahorita viven mucho de la extorsión y del secuestro. Entonces, no, aunque definitivamente una gran porción de nuestro crimen organizado se dedica a actividades de narcotráfico y narcomenudeo, no hay otro gran negocio que es la extorsión presencial y otros negocios regionales como la trata y el tráfico de personas, el robo de combustible, la tala clandestina, etcétera, que han hecho muy poderosos a muchos grupos criminales que están metiéndose en la política y que son ajenos al narco, ¿no? Pero definitivamente, y si quieren, sobre eso podemos abundar más tarde, sin duda alguna hubo una acción deliberada en el caso de Sinaloa, pues de neutralizar a los operadores de la alianza PRI-PAN-PRD el día de la elección. No fue un operativo muy limpio en términos de que no hubo violencia, no mataron a nadie, simplemente los secuestraron unas horas, se los llevaron a un lugar, los tuvieron encerrados todo el día de la elección y los soltaron al día siguiente, ¿no? Quisieron ser lo más discreto posible para no armar escándalo, pero todo esto obviamente fue registrado en medios locales, sobre todo el levantón al secretario de organización del PRI estatal, que sí se llevó las planas de los medios de Sinaloa, ¿no? Muy bien, gracias. Me parece muy importante precisión esta porque pues esto se ha diversificado enormemente. Vamos a hacer una pausa, estamos en La Silla Roja con Eduardo Guerrero, regresamos enseguida. Estamos de regreso en La Silla Roja haciendo una revisión del panorama de seguridad en nuestro país. Enrique, te escuchamos. A tu juicio, Eduardo, ¿cuál fue la influencia de esta presencia del crimen organizado en el proceso electoral? Lo refiero porque hay algunos, bueno, el propio Aureoles en su discurso, no solamente en sus dichos, ahora que hizo el show mediático al que te refieres, sino previamente en el caso, por ejemplo, de Michoacán, pues prácticamente dice que esa intervención inclinó la balanza hacia el triunfo de Morena. Y hay otras visiones que también en la conseja popular dicen, bueno, los narcos inclinaron la balanza hacia los candidatos a los gobiernos estatales de Morena, específicamente refiriéndose a Morena. ¿Es así de simple o se trata de una generalización que no se corresponde con la realidad? ¿Cuál es tu visión, Eduardo? Mira, lo que yo he visto, Enrique, es que definitivamente en las elecciones de gobernador no, digamos, cambiaron los resultados por la intervención del crimen organizado. En el caso, por ejemplo, de Sinaloa, la ventaja de Rocha sobre Zamora fue de 25 puntos, ¿no? Lo que me comentan los operadores de la alianza es que con esa operación, si se hubiera llevado a cabo, ellos hubieran tenido entre 10 y 15 más, entre 10 y 15% más de votos en la elección. Si eso hubiera sido, yo creo que es algo exagerado, pero si hubiera sido el caso, de todos modos hubiera ganado Morena en la gubernatura. Yo creo, en el caso de Michoacán, como fue una elección un poco más cerrada,
aunque no tan cerrada, ¿verdad? Creo que al final hubo 5 o 6 puntos de diferencia, no recuerdo bien. Creo que la diferencia ahí hubiera sido en las elecciones municipales. Ahí sí creo que si acercamos la lupa y vemos la operación del crimen organizado, no solamente neutralizando operadores del partido digamos, adversario, sino también con todos los actos que realizaron de intimidación, de hostigamiento, de agresiones, incluso asesinatos de algunos precandidatos y candidatos, pues efectivamente sí cambiaron el panorama y sí se salieron con la suya para imponer al candidato que ellos favorecían, ¿no? Ahora, en torno al tema del partido político, ellos no están alineados con ningún partido político en particular, digamos, a nivel regional. Ellos se acercan y ven quién les puede abrir las puertas. Morena fue quien fue el partido que tuvo más agresiones y más candidatos asesinados, porque Morena se erigió como en el gran contendiente, en el gran retador, digamos, de muchos alcaldes actuales y representaba una amenaza para el statu quo, para el orden de cosas prevalecientes. Y cuando en algunos lugares, pues el negocio del crimen organizado está a todo dar, va a todo vapor, pues lo que menos quieren ellos es que llegue un partido que no conocen con un candidato tampoco que no conocen y que les vaya a echar a perder el negocio o que ellos tengan que otra vez hacer ese mismo trabajo de alineamiento de una autoridad a sus intereses, ¿no? Que es muy costoso, sale muy caro y el resultado no siempre es seguro. Entonces, para evitar que eso sucediera, ellos estuvieron agrediendo sistemáticamente a candidatos con probabilidades de triunfo. Morena por eso fue el más afectado. También el Partido Verde en segundo lugar, que se erigió como una especie de apéndice de Morena en varias candidaturas que iban Partido Verde y Morena juntos. Y después, no sé si recuerden, pero al final del proceso electoral estuvieron asesinando, hostigando a varios candidatos del Movimiento Ciudadano, que hizo un muy buen trabajo al final del proceso y varios de sus candidatos empezaron a despuntar y empezaron a ser un desafío real para varios que ya se creían ganadores y fueron neutralizados o más bien agredidos por el crimen organizado para evitar que triunfaran en las elecciones. Entonces, es un trabajo minucioso que hay que hacer. Municipio por municipio, en grandes franjas territoriales, en muchos estados, revisar la prensa local, los reportes que hubo en su momento de presencia de grupos hostigando, robándose urnas, evitando a toda costa que hubiera un flujo de votantes a algunas casillas, y ahí ya podríamos tener más certeza, ¿no? Ahorita pues lo que tenemos es información de algunos casos, los más notorios. El de Sinaloa fue pues muy evidente. En Sonora han salido cosas también más discretas. Lo de Michoacán, pues ahora con lo que el gobernador estaba promoviendo, sin duda, ahí hubo acción, pero ahí no me sorprendería que ambos contendientes hubieran tratado de utilizar el crimen organizado para sus propios fines, o más bien que el crimen organizado se ubicó en ambos bandos para tratar de ganar elecciones, ¿no? Porque ahí tenemos presencia pues de muchos grupos locales, ¿no? Los Viagra, por ejemplo, que es un grupo que no está vinculado a ningún cártel en particular, tiene mucha influencia en una zona muy importante del estado. Tenemos la presencia muy agresiva de Cártel Jalisco. Tenemos también a Sinaloa aliado con otros cárteles. Por ejemplo,
Sinaloa, a través de Cárteles Unidos, está financiando la acción del cártel de Tepalcatepec y de otras organizaciones locales. Realmente lo que también habría que subrayar aquí es que sí está habiendo una transformación del crimen organizado para hacerlo más político. La violencia que vamos a ver en los siguientes años del crimen organizado cada vez va a tener más una connotación política. Y estamos también viendo una operación muy sofisticada que no habíamos visto antes, con intermediarios. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa quiere dar la imagen de que es un cártel muy pacífico, que no se mete en crímenes predatorios que agredan a la población, y entonces utiliza o crea organizaciones intermediarias, como en este caso Cárteles Unidos, a quienes transfiere recursos, y Cárteles Unidos está encargado en diversos estados de entregar esos recursos, armas, etcétera, a diversas organizaciones locales que le den pelea a Cártel Jalisco para que este no se convierta en una organización hegemónica en varios estados y pueda seguir existiendo trabajo y operación del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, también, digamos, están innovando en términos de operación financiera, logística, que, bueno, requiere también de análisis sofisticado para poderlo esto neutralizar, ¿no? De otra manera, vamos a tener una lucha permanente, crónica, entre ambas organizaciones, Sinaloa y Jalisco, en todos los rincones del país, lo cual va, como comenté previamente, es elevar significativamente los niveles de homicidio, de extorsión, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que es el estado más violento del país ya desde hace varios años, supusimos que con el arresto del Marro, del famoso líder del cártel Santa Rosa de Lima, eso iba a bajar la violencia, porque entonces se iba a terminar imponiendo el cártel Jalisco. Pero ahí entró inmediatamente el cártel de Sinaloa para financiar a cártel Santa Rosa de Lima a través de Cárteles Unidos y evitar que se desmoronara, que se derrumbara esa organización que está formada por decenas de familias criminales de Guanajuato, y han resistido el embate de Jalisco y sigue la violencia en los mismos niveles. Incluso registró durante varios meses un aumento por esta intervención de Sinaloa a favor de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y pues vemos, como decía Leonardo, al gobierno federal como una especie de espectador de esto, más bien comentando, ¿no?, lo que está sucediendo, como un locutor de un partido de fútbol, que un actor que debe intervenir oportunamente y de manera contundente y focalizada para tener a la raya la violencia y domesticar y ponerle límites a los grupos criminales, ¿no? Me llamó mucho la atención una declaración del gobernador de Veracruz hace 2 o 3 meses, cuando le preguntaron sobre la acción del crimen organizado en la entidad, y dijo que sí, que efectivamente ellos tenían registrado que el crimen organizado estaba negociando con varios candidatos la cartera de seguridad pública, a veces la de obras públicas, o incluso que estaban pidiendo también la tesorería local. Yo dije, bueno, Cuitláhuac me va a quitar la chamba, ¿no? Porque pues, yo soy el analista que estudia estas cosas. Ahora sucede que un gobernador, en lugar de actuar y hablar como autoridad sobre lo que va a hacer, está narrando y analizando el fenómeno, como yo lo hago a veces con ustedes en El Financiero, ¿no? Entonces sí es alarmante esa pasividad, esa omisión de las autoridades. Creo que nos va a salir muy cara, porque aquí el crimen organizado no perdona, y cuando ve vacíos de poder los ocupa inmediatamente, y pues van a ir creciendo y siendo cada vez más poderosos, y como decía hace un momento, nuestra violencia se va a tornar cada vez más en una violencia política, en el sentido de que ya el crimen organizado se va a volver un actor muy relevante en la política mexicana y va a aspirar no solamente en algunos años a gobernar
municipios, sino yo creo que si esto sigue con la misma dinámica, pues van a querer gobernar estados, ¿no? Gravísimo, me parece, Lalo. Yo no sé si sea descabellado en el contexto de lo que dices, hablar de, y cito a varios analistas, colegas tuyos, al propio Aureoles, fuera del show, pero que hablan de un narcoestado. ¿Es desproporcionado hablar de eso en estos momentos en México? No a nivel local en ciertas zonas del país, ¿no? En ciertos clusters, ¿no? Como dicen los americanos, es decir, polígonos donde hay varios municipios donde ejerce control cierta célula criminal, ¿no? Por ejemplo, en el sur de Veracruz, todo lo que hizo los Zetas Vieja Escuela, que es una escisión de los Zetas con una influencia muy grande en el sur y centro de Veracruz, claramente ahí registramos cooptación de policía municipal por parte de los Zetas Vieja Escuela, asesinato y intimidación a candidatos, equipos de campaña, funcionarios locales, funcionarios partidistas y electorales. Ahí, por ejemplo, claramente ese es un narcoestado en el sentido de que es una zona controlada por los Zetas Vieja Escuela, ¿no? Así podríamos encontrar varias zonas del país controlados por alguna célula criminal, ¿no? Sin duda es un fenómeno de control extremo de la política e incluso la economía locales por un grupo criminal asociado también con empresarios y con autoridades. Gravísimo, Lalo. Víctor, te escuchamos, por favor. ¿Cómo iniciará la mayoría de los gobernadores que fueron electos? ¿Cómo recuperar la paz? ¿Cuál tendría que ser el mensaje a los grupos criminales? Lo pregunto porque en muchos lugares las autoridades entrantes recibieron mensajes amenazantes del crimen organizado, ¿no? Sí, claro. Mira, lo que ha sucedido en estos 3 primeros años del gobierno de López Obrador ha sido, digamos, duro para los gobernadores, ¿no? Porque, en primer lugar, hubo un proceso de centralización de las decisiones, un esquema que le llaman de coordinaciones regionales, donde el presidente arma, digamos, un espacio de reunión de autoridades federales y locales para que diariamente se le dé seguimiento a indicadores de delitos, sobre todo delitos callejeros, se pongan de acuerdo y avancen en el abatimiento de los niveles delincuenciales, ¿no? Eso, hay que decirlo, ha dado buenos resultados para combatir distintos tipos de robo. Claramente en el robo de vehículo ha habido un descenso sostenido durante esta administración, antes incluso de la pandemia. Mucha gente dice que por la pandemia bajaron los delitos callejeros. Es cierto, exacerbó la baja, digamos, la acentuó, pero la baja ya venía desde antes, desde que López Obrador echó a andar este esquema de coordinaciones regionales, empezó a darse una baja muy notable en el robo de vehículo, que es el robo que más se denuncia por el tema del seguro y que está correlacionado con otro tipo de robo, como el bancario, el robo a transeúnte, el robo en el transporte público, etcétera. Entonces ahí, digamos, sí se ha notado, ha anotado un gol, digamos, la 4T en el combate a la delincuencia común, donde los gobernadores han tenido, varios de ellos, un panorama muy desfavorable, ha sido en el combate al crimen organizado. Y es que ahí desaparecieron o bajaron la cuantía de varios fondos federales que se transferían a policías estatales y locales, bajaron el presupuesto y luego pues la gendarmería ha tomado el control de varias zonas, es a ellos a quienes debe reportar la policía estatal. Muchas veces hay una rebeldía o un celo o una animadversión entre los policías estatales, la guardia y el ejército, y eso obviamente pues al único que beneficia es al crimen organizado, porque no se coordinan,
dan palos de ciego o de plano no actúan, y obviamente eso facilita las labores del crimen organizado. Los casos más escandalosos son, por ejemplo, el de Javier Corral en Chihuahua, donde se suspendieron de plano las reuniones entre autoridades federales y estatales por desavenencias políticas. Tenemos también el caso de Aureoles, que iba muy bien en materia de seguridad durante el primer trienio de su sexenio, pero ya cuando llegó el presidente actual, pues por esa confrontación que traen, lo dejaron un poco solo. Tampoco lo abandonaron, pero sí, digamos, le hicieron la ley del hielo, como dicen los niños, y no había poca comunicación con él, no se le apoyaba en momentos decisivos o críticos, y obviamente eso lo desgastó mucho frente a la opinión pública y lo vulneró mucho frente al crimen organizado, ¿no? Un caso excepcional fue el de García Cabeza de Vaca, que a pesar de que era un personaje que también tuvo problemas con la administración de Peña Nieto y con esta, salió adelante porque tomó la iniciativa de asociarse para tareas de seguridad con autoridades de Texas para que le entrenaran y le formaran una policía estatal de alto perfil, un centro de inteligencia también especializado en materia de crimen organizado. Lo hizo al arrancar su gobierno, y ya para la mitad de su gobierno, digamos, este esfuerzo había madurado, y pudieron dar una muy buena pelea de reducción de la acción del crimen organizado. Pero ahora, con esta crisis política, pues las cosas podrían echarse de nuevo a perder, ¿no? Entonces, en caso, por ejemplo, como el de Astudillo en Guerrero, a pesar de ser una persona que pertenece al PRI, que es oposición, pues en los hechos fue un aliado del gobierno federal que colaboró con ellos de manera muy empeñosa por el bien de su estado, por la mejora de la situación de su estado. Para mí fue una política astuta y atinada del gobernador, recargarse, digamos, en el hombro del gobierno estatal en varias tareas de seguridad muy delicadas, y pudo reducir en casi 35% el homicidio en Guerrero. Es realmente una hazaña, ¿no?, para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría a los gobernadores entrantes es que traten de no pelearse o de confrontarse con el gobierno federal, y que busquen la manera de armar un esquema colaborativo eficiente que les permita avanzar en, digamos, ponerle límites al crimen, que ellos reaccionen también rápidamente, sin dilación, cuando haya este tipo de eventos escandalosos, masacres como las que acabamos de ver en varias partes del país hace unos días. Eso no puede, la reacción tiene que ser inmediata para que le quede claro a los grupos criminales que esos costos que le está generando la acción de la autoridad están vinculados directamente con lo que ellos hicieron hace unos días en términos de violencia, ¿no? Y también yo les recomendaría que trabajaran fuerte, aún medio ahí en el desamparo del gobierno federal, pero que hagan su luchita por dignificar a sus policías estatales y las policías municipales más importantes, que trabajen también con los alcaldes, quizás que armen algunos esquemas de policía única, pero coordinada, es decir, no fusión de las policías municipales, sino más bien esquemas de una coordinación y comunicación permanente con los cuerpos municipales, para que también tenga más potencia e impacto su accionar cuando sea necesario, ¿no? Algo Nos quedan, muy importante. Lalo, 3 minutos. Estamos en la recta final. Les pediría comentarios finales y conclusiones rápidamente, Lalo. ¿Estamos condenados? ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque describes un panorama de toma de control de territorios, invasión de la política, funcionarios electos que trabajan para el crimen, o sea, y por supuesto la inacción total del gobierno federal. ¿Hay alternativas en este escenario, Lalo? Mira, es un panorama diverso, ¿no?
Sí tenemos lo que tú mencionas, pero no es en todo el territorio nacional, es en varias zonas. Tenemos afortunadamente casos en el norte del país donde las cosas han mejorado notablemente. Coahuila es uno, Tamaulipas es otro, Baja California Sur es otro. Tenemos casos también en el sur, con Yucatán, con Campeche, con Aguascalientes, donde las cosas van bien. Obviamente en el centro del país, pues la Ciudad de México ha avanzado mucho en controlar al crimen organizado, sobre todo con la llegada del último secretario de Seguridad Pública. En fin, no es una batalla perdida ni debemos ser tan pesimistas. Sí hay varias alertas importantes, sí están avanzando los grupos en varias regiones, sí está la semilla colocada de la narcopolítica, como lo mencionaste, pero estamos todavía en buen momento para reaccionar y para hacer ajustes. Y de parte del gobierno federal, sin duda, un golpe de timón importante para que las cosas mejoren. Gracias, Lalo. Enrique, comentarios finales, por favor. Qué bueno que haces este diagnóstico, Eduardo, porque creo que en materia de seguridad tendemos, como decía hace un momento, a las generalizaciones. Y lo que tenemos es un mosaico en el país, y un mosaico que implica probablemente una multitud de acciones diversas para poder enfrentar con eficacia al crimen organizado. Si se actúa de manera general sin aterrizar y diferenciar políticas y modos de comportamiento, pues creo que el fracaso puede continuar por mucho tiempo. Gracias por ayudarnos en este entendimiento. Encantado. Víctor, por favor. Igualmente agradecer a Eduardo. Todas las encuestas que se levantan entre grupos empresariales, entre analistas del sector privado, reflejan una gran preocupación por temas de gobernabilidad, ¿no? De gobernanza, asociados obviamente a la inseguridad pública que hay en el país, a la impunidad de los grupos criminales. Y creo que sí, evidentemente, en esta transición política que estamos viendo con los cambios que habrá en los gobiernos locales en 15 estados, sin duda que hay un reto muy, muy grande en materia de seguridad. Creo que debe ser uno de los temas de alta prioridad para las nuevas administraciones. Agradecer a Eduardo, sin duda, que nos haya ayudado a entender este reto, este desafío que tenemos en el país para los próximos años. Gracias, Eduardo. Gracias, Víctor. Si me permites, Leo, tomaría nomás... programa. Sí, por favor, adelante. Nomás quería hacer mi última recomendación que no pude hacer para los gobernadores y entrantes, y es que no deleguen todo el tema de seguridad en su secretario de seguridad o en su fiscal. Tienen que entrarle al toro. Es un tema desagradable, pero no hay que evadirlo, ¿no? Hay que arremangarse las camisas, ir a visitar penales, ir a saludar y a platicar con los policías estatales y locales y entre todos armar la estrategia más conveniente para el Estado, ¿no? Pero evitar, digamos, esa delegación de la autoridad y el desentendimiento de los gobernadores en estos temas solo porque son temas muy desagradables, ¿no? Evitarlo a toda costa. Perdón, este era mi último comentario. Y sucede mucho, Lalo, tienes razón, el líder político de la entidad que prefiere poner eso en manos del responsable, del secretario, y no meterse. Sucede con frecuencia. Yo te agradezco profundamente, Lalo. Me quedo muy preocupado. Me encantaría cerrar este programa con un panorama de mayor esperanza, pero me quedo con esta frase de está sembrada la narcopolítica, la semilla de la narcopolítica en México. Es algo terriblemente peligroso y no veo, la verdad, lo digo con enorme escepticismo, este golpe de timón del que tú hablabas al principio, que el gobierno federal vaya a hacer un viraje en la estrategia contra el crimen organizado. Tristemente no lo veo. Te agradezco profundamente. Sigamos en comunicación. Retomamos esta plática en unas semanas para ver si pues te han escuchado. Ojalá y así sea. Un abrazo muy grande, Lalo. Gracias. Encantado. Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Víctor Piz, gracias, buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias, muy buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias.